al empezar, básicamente les muestro, básicamente les muestro el VGI, que es básicamente la interfaz que tiene o que tenía los compiladores de Borland, ¿ok? Y tenía su interfase de gráficos que originalmente estaba escrito para acceder al hardware directo, ¿ok? Y esta es la demo que básicamente venía con los productos de Borland que corresponden básicamente a la cronología desde Turbo Pascal, Turbo C, Borland C. Y básicamente después eso fue migrando evidentemente a un entorno de Delphi y de Builder C, ¿ok? Y otras herramientas de RAD que fueron administradas por esta empresa que luego se cambió de nombre a Enterprise y hoy actualmente está administrada por la empresa Embarcadero, que es la que ofrece básicamente esta herramienta, ¿ok? Y aquí les dejo básicamente para que puedan ver esta interfaz, ¿ok? Además de eso, otros lenguajes tendrían sus interfaces eh, similares, ¿ok? O un poco de menor calidad, ¿ok? Pero estas cosas se podrían hacer, ¿ok? Ahí les dejo la demo, ¿ok? Bueno, era todo esto lo que se podía hacer básicamente con el Borland Graphic Interface, que es esto que ven aquí, ¿ok? Era mucho más que que lo que venían en los programas tipo Basic o otro tipo de lenguaje, ¿ok? Porque su interfaz estaba más trabajada, ¿ok? Tenía más herramientas ya bien preparadas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasó con esa empresa? Evidentemente es una lucha entre Microsoft y Borland. Y sí, Microsoft evidentemente es el gigante, entonces quedó opacado, ¿ok? Quedó opacada Borland. Todas estas características venían dentro de ese paquete, ¿ok? Que era compatible con la mayoría de sus herramientas, de sus lenguajes, ¿ok? Que eran varios. Todas estas herramientas venían, como ven aquí, básicamente está explicando las características básicamente
Esto estaba integrado con un montón de herramientas de lenguajes y otras que se vendían en el mercado. ¿Ok? Y ven ahí las tarjetas gráficas que correspondían. Se vendía con un paquete de una planilla electrónica que venía con el 4 Pro. ¿Ok? Y otras herramientas. ¿Ok? Y ven ahí los años en que tuvo su esplendor. Básicamente venía con una librería Blip y Graphics.h, que era para el lenguaje S, pero también venía para el lenguaje Pascal y otros lenguajes. Inclusive desde ensamblador se podía tener acceso a eso, ¿ok? Just mean emulate DOS. I mean actually running DOS and DOS games on the bare metal. That is, if your computer's CPU comes from Intel or AMD, which it probably does, then every time you turn your PC on, the CPU starts in 16-bit real mode, essentially a mode that replicates the functionality of the original 8086 microprocessor, and then through the boot process later switches into the proper operating mode. All this in the name of the oh-so-sacred backwards compatibility. Even back when Intel first released the original 8086 chip in 1978, it was made to be backwards compatible with its predecessors, the 88, 8080, and 8085. And while the 8086 was moderately successful at the start with a few computer and software companies who took an interest in it, it was, after all, the sequel to the CPU found in the popular Altair 8800. What Intel probably didn't see coming was IBM selecting a variant of this chip with an 8-bit data bus, the 8088, as the CPU for their new consumer-focused microcomputer, the IBM PC. Over the next decade, quite literally everyone and their dog had an IBM PC or PC-compatible clone, making up over 80% of all new home computers sold by 1989. And for the subsequent generations of chips, the 81, 86, 82, 86, 83, and 84, 86, each was backwards compatible with the previous version to ensure the entire library of already available software, each version of DOS, each business program, each game was able to be run just like it could before. Even as the chip's architecture grew in complexity, adding more instructions and different operating modes, including several 32-bit modes and later designed by AMD a 64-bit mode, each change was really only one more step up the ladder of complexity until today, where even the latest CPUs released by Intel and AMD, including that chip sitting in that fancy RGB case, still support those same instructions as the original 8086 and 8088 from over 40 years ago. And yes, again, do wake up and act just like the 8086 until their boot process changes their operating mode. So when I was contacted by Icewhale Tech about their ZimaBlade single-board computer, I wasn't as excited about the home server and NAS aspects of the device as I was about the fact that I had an x86 CPU as opposed to something like the Raspberry Pi, which has an ARM processor. So special thanks to them for sending over this board for me to check out. Yes, nothing says active rebellion like an Intel CPU. So first thing to do is install the 16GB RAM stick. Then I can take this Intel Celeron N3450, and it should be able to just run DOS or any other operating system designed for x86. But even though this device comes with 2 SATA ports, 1 PCIe slot, mini DisplayPort, Ethernet USB 3, and USB-C for power in, there is strangely a distinct lack of a floppy drive. Kind of a major oversight in my opinion. But luckily I don't need it, as I can use a program like Rufus to create a bootable DOS disk from a regular USB flash drive. Booting the device up by plugging it in and getting into the basic input and output system here, I can turn the boot option filter to legacy only. Then I should be able to just come here and select my USB to boot from then. Alright, that's it. This is DOS running on the bare metal. It's just that easy. Now, I used Rufus to automatically create a DOS boot up disk for me, so what version are we running here? No, gross, Windows Millennium version. I guess that's MS-DOS 8.0 then, but it doesn't look like there's a Windows GUI in the system anyways right now. But what I can do is navigate to this folder here, and then I can get Doom installed. Alright, sweet. Let's go with keyboard only, no sound I think on this device. Here we go. Yeah, this is Doom running on a modern CPU, no emulation required. How do you even play Doom anyways? And just let me clarify here, when I say x86 CPUs are backwards compatible, that means that the instruction set simply grows with time. It doesn't get rid of old instructions. But most software is written to run on top of an operating system that creates a hard
abstraction layer between the machine and the program. That way, the programmer doesn't have to worry about things like hardware timings for graphics and other I/O. They can just say to the OS, draw this, or give me keyboard input when it arrives, and focus on making their game fun. So that's why I even had to get an OS like DOS running on here before we could run Doom. And I believe it was still IBM that famously answered the question, if operating systems are so good, why isn't there an OS too? But while the CPU is totally fine running Doom or any other DOS program, the real magic is coming from the BIOS. That's what's taking care of translating the data coming from my USB keyboard and USB flash drive into something that DOS can understand. Unfortunately, the BIOS, that's been a key part of the system since the days of the IBM PC, has been gradually replaced by the more advanced UEFI, that may no longer have legacy support, especially on computers that have shipped since 2020 onwards. However, this CPU was released in 2016, so there don't seem to be any issues with DOS. In fact, let me try to boot this other version of DOS here. And this is really cool. This is the very first version of PC-DOS that was released for the original IBM PC in 1981. If this isn't backwards compatibility, then I don't know what is. Unfortunately though, this PC is not fully IBM PC compatible, as it doesn't have BASIC stored in ROM, so I can't run any of these basic programs provided here, but I can still run regular games like Pac-Man without any issues. Although theoretically, there's nothing stopping someone from using one of Intel's latest Lake Raptor CPUs to build a totally IBM PC compatible machine, complete with BASIC, an 8253 chip to help generate sound, and PS2 keyboard and mouse support. The chip literally wouldn't think twice about it. And on the other end of the spectrum, I can still use the Zima Blade and switch back to another modern operating system if I want to, and hit the keys in the old typing simulator. But is it really that great that your CPU can still run the original PC-DOS? Isn't supporting all these old 16-bit instructions just a big waste of space on the chip? Looking at the alternatives to x86, I'm excited for ARM and RISC-V competition, probably even more than the next guy. But the reality is that x86 is still the king today, and even Intel's own in-house Itanium architecture proved to be a flop when it couldn't emulate x86 that well. And that may just be because so much software has been written for the x86 architecture that who knows if something will ever truly replace it. But is it finally time for Intel to give it another shot and go with their proposed x86S plan and finally cut out some of those old instructions to focus more on 64-bit mode? Of course not, otherwise how could I play 1988's The Last Ninja on real hardware? Bueno, les mostré este video para que vean un poco la evolución de los procesadores y algunos componentes, ¿ok? Y también cómo eso afectaba tanto a la evolución de los sistemas operativos y de los programas, ¿ok? Tenemos que recordar que básicamente los accesos a los sistemas y al hardware estaba controlado por la aplicación misma. ¿Y por qué se iban hasta la aplicación misma? Para acceder al hardware, evidentemente porque algunos programas le quedaban cortos, si dependían por más alto nivel, o sea, si vamos a depender del sistema operativo y si vamos a depender de algunos drivers, entonces la ejecución sería mucho más lenta, ¿ok? Entonces imposibilitaba básicamente algunos tipos de cálculos de acceso. Entonces la opción era optimizar a nivel de hardware directo, ¿ok? Y eso es lo que vieron en el video. Vamos a revivir en las épocas de la programación a bajo nivel. Para lograr esto, básicamente en un entorno casi como el sistema de DOS, donde se utiliza el modo VGA. Básicamente el modo VGA era el más utilizado para los videojuegos, que básicamente tenía una resolución de 320 por 200 y la capacidad de utilizar 256 colores. Era el modo más directo de poder acceder al área de memoria gráfica, ¿okay? Que va básicamente en esta dirección. Entonces era donde estaba alojada el área de memoria, ¿okay? Y se accedía a través de unas interrupciones en la parte más baja de la memoria,
tanto la BIOS como el sistema operativo básicamente mantenían un vector de interrupciones que tenía 256 espacios del vector, ¿ok? Y esto básicamente apuntaba a un código que cada uno de este vector de interrupciones tenía, ya sea que contenía datos o contenía instrucciones, ¿ok? Esta es la BIOS dentro de la BIOS. Esto lo utilizaba tanto la BIOS, que era lo primero que se inicializaba en la computadora, ¿ok? Entonces, a partir de la BIOS, pero también tenía espacios que utilizaban el mismo sistema operativo o lo cambiaba. Entonces el sistema operativo también accedía a este vector de interrupciones. Este vector de interrupciones apuntaba a una subrutina que si vamos a más bajo nivel se llama far, a un far pointer, que básicamente es un puntero lejano. Esto tiene un segmento de ejecución, pero dentro de este segmento, en otro segmento más lejano, hay unos códigos que cargaban la misma BIOS al inicializar, y luego el sistema operativo también cargaba eso. Entonces dentro de estos conjuntos se guardan datos por un lado y instrucciones, ¿okay? Entonces los dos tenían, ¿okay? Algunas de las funciones, como para leer píxeles y para escribir píxeles, ya estaban dentro de las rutinas de la BIOS, ¿okay? Entonces si uno quería colocar un píxel dentro de la pantalla, ya estaba cargada esa subrutina, ¿okay? Pero ¿qué pasó? Pasa como que para acceder al área de memoria directo y cambiar el modo, ya sea VGA, EGA o lo que sea de la tarjeta gráfica, cómo se va a visualizar y escribir píxeles, el proceso de entrar aquí en el vector de interrupciones y ejecutar para cargar píxeles es lento, ¿ok? Entonces lo que hicieron básicamente los lenguajes es reescribir todas las funciones muy parecidas a las que se manejan aquí, ¿ok? Entonces la función de setPixel es básicamente casi la misma a lo que manejan los lenguajes, pero los lenguajes lo optimizaron más, ¿ok? Y lo hacían de forma más directa, ¿ok? Eso es lo que se hacía, ¿ok? Entonces dice acá, en el modo VGA, que es 320 por 200, se utiliza la interrupción 10, ¿ok? Y esa interrupción 10 de la BIOS es la que nos permite cambiar a modo de video, ¿ok? Y acceder, por ejemplo, en este caso, a esta área de memoria, que es donde básicamente se aloja para poder colocar en la RAM directo y visualizar los gráficos. Este es el modo predilecto para poder trabajar, que vamos a ver ahora. Básicamente es el modo real de 16 bits, ¿okay? Esto ya no es igual a ahora, porque evidentemente la memoria hoy en día es lineal, ¿okay? Y si vienen básicamente los drivers para empezar por esos niveles. Por ejemplo, algunas versiones de Linux tienen para inicializar por aquí, ¿okay? Si es que se configuran que evidentemente carguen en este modo básicamente de el modo 13, ¿ok? Entonces en el modo 13 estaba básicamente esta resolución de 320-200, y en el modo 3 está el modo texto normal, ¿ok? Y esta básicamente es la rutina en lenguaje C, donde llama al ensamblador y según el parámetro de mode. Entonces eso es un registro de la CPU, en AH y en AL cambia el modo, ¿okay? Entonces se le pasa este parámetro de 13 para que entre en este modo, ¿okay? Entonces van a ver ahí abajo que eso es lo que hace, ¿okay? Y para escribir píxeles
primero vemos que esté dentro de esa área de 320-200, entonces tiene que estar en esa región, o sea que básicamente si pintamos los píxeles aquí, dentro de esto, no va a hacer nada, ¿ok? Porque está limitado a que pueda estar dentro del rango. Entonces lo primero que hace es verificar que esté dentro del rango. Si no está dentro del rango, va a devolver un salto con este return y va a hacer que evidentemente el código no se ejecute. Pero en el caso de que sí esté dentro del rango, entonces se va a ejecutar esto. Okay. Y lo primero que accede es al segmento de memoria de la VGA, okay, que está ahí donde dijimos. Okay. Bueno. Y a partir de ahí calcula por segmento, calcula básicamente la memoria. Acá es lineal, okay, van a ver que es lineal, como un vector continuo. Okay. Esta es el área de memoria, como un vector continuo. Entonces, para acceder a una posición específicamente cuando le pasamos los valores X y Y, entonces hace este cálculo. El cálculo de desplazamiento es evidentemente el X, que es directo, que es una sumatoria, y para acceder a cada línea entonces EI por 320, o sea, está la fórmula, ok. Y esta fórmula es la que se aplica a nivel de ensamblador, acá como ven. Mueve los registros en AX, el valor de Y, mueve en el registro de X de la CPU, multiplica 320 por Y y le suma evidentemente el valor de X, ¿ok? Así de simple es acceder al área de memoria y colocar básicamente un píxel dentro de esta área mapeada es directamente agregarle un color aquí, ¿okay? Entonces en el ES de Y, básicamente, que es como otro vector, ¿okay?, que básicamente accede a estos registros y carga acá el valor de color. Simplemente coloca un valor que va desde 0 hasta 255, porque son 256 colores que se pueden obtener. Como ya vimos en clases pasadas, 0 es el color negro y 255 es el color blanco, ¿ok? Y los valores intermedios son los otros colores, ¿ok? Como estos son más que 16 colores, o entonces básicamente podemos tener en escalas de grises en algunos de los casos, bien en colores, ¿okay? Entonces nos permite trabajar en esa gama desde negro hasta blanco y tener una gama de colores que va ahí. Así de simple se calcula para este método y es el método que se utilizaba en la mayoría de los videojuegos. Y bueno, y para leer el píxel es la misma cosa, se posiciona en esa posición y lee lo que está escrito. Entonces básicamente uno es cargar el vector donde está la área de memoria y otro, si ya hay un dato, entonces leer ese dato de ahí, ¿okay? Entonces podemos leer como podemos cargar dentro de esa área, ¿okay? Es directo y es el modo más utilizado para los programas que tengan que ver con juegos, ¿ok? Entonces tienen ahí. Y esta es básicamente toda la dirección que se hace, ¿ok? Entonces la dirección base es a partir de esa posición de memoria más este cálculo que hacemos, ¿ok? Después tenemos el modo que se parece más a lo que se utiliza hoy en día, que es el de 640 480, que es el mínimo, pero solamente tiene 16 colores, que va desde el 0 hasta el 15, ¿ok? Y estamos en el VGA, en el modo VGA, ¿ok? Y se utiliza a través del modo 12, el otro era el modo 13, y este es el modo 3, el modo 12, ¿ok? Pero para acceder aquí,
básicamente lo llama modo planar, ¿ok? Y tiene 4 planos básicamente, y esto hace lo mismo, controla que esté dentro del rasgo, pero si cumple eso, básicamente hay unas cuantas partes que se deben preparar, ¿okay? Tiene 4 planos y se llama modo planar, y básicamente hace estos cálculos que ven aquí, hace unos cuantos desplazamientos o corrimientos de bits, ¿okay? Para poder ir quitando esos valores. Evidentemente accede al mismo segmento de memoria, como ven aquí, pero hay unos, es como que tengan unas hojas transparentes, como que tengan 4 hojas transparentes aquí, ok, tienen 4 hojas transparentes, como estoy dibujando acá, ok, y cada información que colocan lo pueden colocar en una de estas hojas, ok, y así por partes, que es una parte tipo segmentado. Entonces acá se le va dando la definición para formar los puntos de la pantalla, ok. Entonces no es tan directo como el otro, como un vector, sino básicamente acá lo ven como hojas, ok, y lo llaman modo planar, ok. Y se escribe esa información a través de un puerto, que es el puerto que básicamente en el ensamblador hay una función que se llama out, o de salida, y se escribe a través de un puerto, ok, a través de un puerto de entrada o salida, ok. En este caso es un puerto de salida, okay. Este es el mismo caso que se usaba para salir con el sonido en el speaker, ok. Se usaba en unos puertos de entrada-salida, okay. Pero esto es a nivel ensamblador, ok. Voy a irme a estar ven ahí lo largo que es para generar todo esto. Y básicamente cuando ven acá, esta es la parte principal del código, donde básicamente hace un out para poder salir con esa información. Este me costó mucho porque yo había, en aquella época cuando yo era aficionado a estas cosas, ok, llegar al modo 3 era fácil, pero llegar a este modo me costaba y no encontré ningún material. Y casualmente una vez lo que hice básicamente es entrar en un programa de debug a bajo nivel y ver cómo se ejecuta el código en la BIOS. Entonces me fui hasta la BIOS y básicamente quité todas las cosas que no servían y me quedé con el código principal de este pixel, que es para poder colocar un punto en la pantalla. Eso llegó a ser, pero después me prestaron un libro donde básicamente estaba el mismo código, entonces pude corroborar que es el mismo. Y también lo que hacía es hacer el mismo debug dentro de los lenguajes y hacían casi lo mismo, pero fíjense que en aquella época había poca información y obtener esto era todo una odisea, ok. Entonces no había mucha información de cómo salía, sino básicamente puedes desensamblar todo este código, ¿okay? O algo parecido para hacer esto. Evidentemente dentro de las rutinas de la BIOS era más larga porque hacía unos controles innecesarios, y cuando yo llegué a ver otros lenguajes eliminaban eso. Pero hay lenguajes que tienen así tipo subrutinas para que vos no puedas desensamblar el código. Entonces te meten dentro de un ciclo infinito, o entran en muchos lugares para que vos no puedas quitar el código exacto, como hacer ingeniería inversa, ¿ok? Y me costó mucho por eso, porque la mayoría de los lenguajes venían con ciertas porciones encargadas de eso, o me costaba detectar básicamente dónde estaban esas rutinas, ¿okay? Entonces luego logré, después de un tiempo logré y conseguí más información, pero les muestro todo lo que implica la generación en ensamblador de esto, ¿okay?
Y bueno, y todo este el proceso entonces de generación simplemente para escribir un punto en la pantalla que es un píxel. ¿Okay? GetPixel evidentemente es el paso contrario. ¿Okay? Entonces accedemos a la misma área de memoria, hacemos los corrimientos de bits y vamos accediendo al área de memoria para obtener ese píxel. ¿Okay? Y utilizamos siempre el puerto out. ¿Okay? Eso es lo que no ocurre en el otro modo, que es más directo. ¿Okay? Acá se accede a esos planos directos. ¿Okay? Ven, plano 3, plano 4. ¿Okay? Entonces se va accediendo de esa forma. ¿Okay? Acá tienen básicamente un ejemplo, getPixel. Acá escriben unos píxeles, ¿okay? Dentro de un ciclo for. Pasan en el modo VGA 640-480, escriben esos píxeles y luego leen esos píxeles. ¿Okay? Como les dije, básicamente no existía un estándar. Sí existía en diferentes modos, pero no existía un estándar para las diferentes placas. ¿Okay? Había una guerra entre productores de placas, por eso es que existían estos modos así estándares, y algunos modos especiales venían solamente por cada tipo de placa de video. Por eso básicamente costaba conseguir y subirse a un nivel más alto. Entonces si tenés una placa especial y vos sos un productor de juegos, ¿okay? Tenés que codificar desde cero para esas placas. ¿Okay? Entonces para que sean compatibles en una con otra. ¿Okay? Para la generación de líneas se suele utilizar todavía este algoritmo que se llama Bressenhahn. ¿Okay? Este algoritmo de Bressenhahn genera líneas, ¿okay? Genera líneas y círculos, y también en algunos casos elipses, moviéndose directamente sin cálculos de multiplicación. Acuérdense que vieron ese segmento de desplazamiento que multiplicaba y por 320. Eso es básicamente porque, ya sea que sea planar o no, la definición de línea recta, evidentemente, podemos decir esta fórmula: y es igual a m x más b. Le estoy haciendo la fórmula de la línea recta la más corta. Okay. Está la pendiente, este es el valor de x, este es el valor de y este es el punto donde toca el eje, ¿ok? El eje de y, donde está x, ¿ok? Bueno, entonces esta es la fórmula, ¿ok? Y la línea suponer que sea esta, ¿ok? Bueno, ¿ok? Y tenemos que dibujar la línea recta, pero esta pendiente es una multiplicación, y para aquella época, evidentemente, hacer todo el trabajo de multiplicar era un proceso muy costoso, y hacía que todo sea más lento si es que aplicábamos esta fórmula. ¿Okay? Entonces, este genio que tiene el apellido de Bressenhahn, que está a su nombre estos algoritmos, básicamente es un genio porque eliminó todo el proceso de multiplicaciones y divisiones, y básicamente dejó a un conjunto simple donde ocurre solamente sumas y restas. ¿Okay? Y con esto básicamente solucionó el gran problema de la informática para nivel de gráficos. Entonces es eso. Los rectángulos se forman directamente a través de líneas.
Y las líneas se usan en el algoritmo de Bresenham. Y para el círculo se llama el círculo de Bresenham punto medio y utiliza básicamente la simetría que tiene el círculo. Dividimos todo esto en 45 grados. Entonces tenemos 8 puntos de simetría. Esto es mucho más rápido y solamente vamos a ir cerrando de esta forma cada segmento. Esto es más rápido que aplicar el seno y el coseno y ir dibujando en forma trigonométrica esto. Entonces también se usa este algoritmo de Bresenham para generar eso. Y acá están los puntos de simetría. ¿Ven cómo se dibuja el círculo? Acá ya llamamos directamente dentro de la función principal para que dibuje el círculo. También les muestro básicamente un algoritmo que se llama float fill, que es para llenar la figura. Y acá utiliza básicamente un área cerrada que es esta. Y posicionamos al azar un punto. Y nos podemos mover en 4 direcciones. Esas 4 direcciones ven acá: arriba, abajo, izquierda, derecha, que es lo que yo dibujé aquí. Y hacemos se puede hacer esto iterando o básicamente de forma recursiva. Yo lo hago de forma recursiva para que se vea bien el algoritmo, que es esta parte principal. Dibuja un punto y a partir de ahí llama otra vez a la misma función para que se dibuje en otro lado, en otra área. En otra área lo mismo. Entonces se va a colocar estos 4 puntos y a partir de estos 4 puntos es de forma recursiva y se van a ir llenando toda esta área entonces de los puntos. Entonces esto va a hacer que sea una figura cerrada. Entonces vamos a ir cerrando esto. El problema de la forma recursiva es que necesita una función de salida. Y esta es la función de salida. Si lo que leímos en ese punto es igual al color que estamos buscando, que puede ser cualquiera de estos bordes, o algún color que va a reemplazar eso, entonces básicamente lo que está haciendo es buscar estos límites, que básicamente son los límites del área de la figura. Supónganse que esto es la figura, y va a buscar todos los límites. Cuando encuentra los límites, entonces el programa termina. Ahora, si ustedes dejan una figura abierta, entonces se va a desbordar esta área y va a tratar de seguir pintando acá. Y acá es donde ocurre un stack overflow. Y eso es el consejo que da este material básicamente sobre el stack overflow, que puede ocurrir. A partir de ahí podemos dibujar otras figuras como polígonos, rellenar figuras, mapas de bits, o sprites, que son básicamente figuras que se usan para juegos, o render de texto, mapas de bits, rectángulos, bordes redondeados, etc. Entonces podemos dibujar elipses, podemos dibujar rectángulos con bordes redondeados, etc. Ven ahí una gama completa de algoritmos que se puede llegar a hacer. Y ven cómo se mezcla un poco el lenguaje C
con, o sea, básicamente más lenguaje C, pero puede ser cualquier tipo de lenguaje. Se mezcla ese tipo de algoritmos a alto nivel con los de bajo nivel. Eso es lo que le quiero mostrar, que las optimizaciones se hacen más a bajo nivel y las que son algoritmos que no requieran tanta optimización se hace a más alto nivel. Bueno, todo esto está relacionado a los procesadores. Si ahora ejecutamos un programa de eso, estará también afectado por la velocidad del procesamiento. Entonces, yo llegué a cambiar una vez de computadora, y básicamente hay cosas que afectaba con el retardo, porque básicamente le agregaba ciertos retardos para algunas cosas y lo que sucede básicamente es que las computadoras fueron cambiando de velocidad y de proceso y también evidentemente toda la arquitectura fue cambiando en general, inclusive el sistema operativo fue cambiando. Entonces hoy en día lo que se hace más bien es una emulación de un entorno como el DOSBox, que es básicamente un sistema de emulación, porque ya no es igual tanto el sistema operativo como las características del hardware. Entonces se llegan simplemente a emular esas características. Por eso es que no van a encontrar casi ninguna demo de esto. Entonces era un poco explicarles esto. Y muchas gracias. Esto les va a servir para poder tener un panorama de la evolución que se tiene, desde algo tan trivial como colocar un punto, ¿verdad? O un círculo o alguna primitiva gráfica, requiere internamente un nivel de ingeniería bastante elevado. Evidentemente personajes de la talla de Bressenham básicamente han simplificado muchas de estas tareas. Muchos de los genios matemáticos contribuyeron grandemente para que toda esta tecnología de gráficos hoy en día podamos tener a nuestras manos. Entonces, desde lo más básico hasta las producciones casi realistas, hay mucha matemática metida dentro internamente. A nivel más alto, simplemente a nivel usuario, la capacidad que podamos interactuar con esos elementos y que podamos conocer cada proceso, cómo se hace, y poder elegir una herramienta en concreto para poder trabajar, para poder hacer los renderizados, los diseños en 3D y demás cosas que se necesitan.